¿Ven la pantalla, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a abordar los conceptos básicos del jardín. ¿De dónde sale el tema jardín? El jardín primero es un espacio que en francés se le conocía como huerto, como una zona de terreno en donde la utilidad era prioritaria antes que el parte de la ornamentación. La idea era cultivar especies vegetales y en algunos casos se podían vincular fuentes de esculturas o podían existir otros elementos, pero con la idea de generar placer en los sentidos. En el castellano se le determina como huerto de flor, como para que puedan tener una idea de cuál es la denominación y cuál es el significado que va a tener este espacio. La adopción de la palabra francés se hizo más fácil en realidad en distinción de uno de otro vocablo y por eso nos quedamos con el tema de jardín. Ahora, es difícil precisar de dónde nacen los jardines. Hay diferentes vínculos que ha tenido el hombre a lo largo de la historia como para poder considerar la necesidad que tuvo de hacerse cargo de un espacio para él mismo. Entonces, se puede decir que el hombre, el momento en que dejó de ser nómada, se asentó en un territorio, lo tomó para sí, lo aceptó, empezó a cultivar sus alimentos, primero por funcional, y después empezó a transformar este espacio poniendo su sello personal. Se puede decir que desde esa acción ya se empiezan a generar los paisajes, en este caso los jardines. Hay diferentes referencias que se hacen a lo largo de la historia. Unas pueden ser estas estelas que se encuentran conmemorativas de las culturas del Próximo Oriente, en donde se pueden ver grabados de elementos de tierra, vegetación, fauna presente en el espacio. Eso quiere decir que hay un elemento visual exterior que llamó la atención a las personas que vivían en esa época, pero con la intención de que de poder tener un vínculo, de sentirse que eran partes y que eso también era parte de ellos. También podemos ver a través de pinturas egipcias, no sé si es que pueden ver este papiro del lado derecho, en donde hay, por ejemplo, un elemento agua, un espejo de agua al medio, y la representación de vegetación, y no toda la vegetación se parece. Es más, pues la importancia que tenía para ellos, le van poniendo un carácter diferente. Por ejemplo, en este caso, estas estos otros árboles, este de aquí como con ramas, son sicomoros. Y estos de aquí, esta de aquí es una representación de una palmera, de una datilera. Entonces quiere decir que ellos se fijaron en ese paisaje que tenían, lo hicieron parte de sí porque ellos tenían jardines con espejos de agua y con elementos que provoquen sombra en ese calor abundante de desierto. Y esto significa en realidad esa relación que tenían con jardín. También se habla de los jardines de Babilonia. No sé si es que alguno de ustedes ha escuchado estos jardines míticos, pero se dice que en Babilonia estos jardines estaban construidos en diferentes niveles, así como si fueran diferentes pisos, lo que podría ser ahora un gran edificio. Y las terrazas estaban llenas de vegetación. Cada una de las columnas, no sé si ven estas columnas de aquí, correspondía con un árbol. Entonces quiere decir que la columna era hueca y el árbol emergía sobre la columna y la perforación que soportaba la columna tenía las raíces. Comentan que habían un sistema de acueductos que iba regando desde la parte superior hasta la parte más baja, dando la vuelta por todos estos jardines. Entonces, se puede hablar de la relación del jardín desde hace muchísimos años. Ahora, dentro de la significación que podemos tener como seres humanos en cuanto a un tema de jardín, vale la pena abordar este tema también de creencia, este tema también espiritual, religioso, que da identidad a las personas. Entonces, en este caso se habla, por ejemplo, del jardín del Edén. ¿Cuál es la idea que se tiene en un jardín del Edén? Es la añoranza que tiene la humanidad por una paz perfecta, por un lugar en donde no hay muerte ni enfermedad, en donde el trabajo no degrada y estamos libres de opresiones. Entonces, el significado que tiene el jardín del Edén es ese significado que también se imprime en la memoria de la gente por tener su jardín. Y eso se puede ver a lo largo de la historia en las manifestaciones que se han dado en los jardines. La idea es tener un sueño por una vida en armonía con la naturaleza, porque somos parte de esa naturaleza. Esta vida uno se puede imaginar en un jardín, porque ahí es en donde se reúne la mayor cantidad de elementos verdes que nos sirven como para poder tener esa paz soñada.
Esta es una imagen, el jardín del Edén de Raustus Salzburg. ¿Qué representa? Representa una vida primitiva natural. Entonces pueden ver en realidad la esencia de elementos naturales, las personas conviviendo sin mayores preocupaciones, más que solo sosegados en un espacio que les contiene. Entonces, ahorita lo que quiero llegar con todo esto es cuál es el significado que se imprime en el hombre por el jardín. ¿Por qué anhelamos? ¿Por qué la gente busca un espacio verde? ¿Por qué quiere un jardín? La paz, tal vez. La paz, la armonía, la conexión con esta naturaleza. Entonces, ahorita váyanle viendo menos de lo que les doy, porque al final podríamos hacer una reflexión de verdad ahora, ¿qué queremos? Pero veamos a ver qué ha pasado en la historia. Hablamos también de hay un tema del Jardín de las Delicias. Este Jardín de las Delicias es medio más enfocado hacia este tema de los árabes, ¿sí? De las delicias, de esa conexión con el agua, con la tierra, porque en todas las culturas se ha dado una relación con estos jardines de una u otra forma. En este caso, por ejemplo, se imagina el ser humano como el lugar de sus anhelos, como un jardín utópico, un lugar en donde todo es posible. Los mayores sueños se pueden cumplir ahí. No importa la forma o el lugar, la idea es que esta área y el modelo que va a representar la naturaleza aquí es inagotable. Siempre tiene recursos porque además la naturaleza es dinámica. Sí, siempre es vida y es cíclica. Lo que muere vive de nuevo y está dándose la vuelta, siempre nos da sorpresas. Entonces, la meta en los grandes jardines que existieron en la historia era llegar a esto, a poder tener ese vínculo con la naturaleza. Entonces, podemos decir que el jardín significa añoranza, un escape hacia la utopía, y es la reconciliación del hombre con la naturaleza. Ahora, se puede decir que el jardín también es parte del arte. El momento en que se hacen jardines, cuando están armónicos, cuando se estructuran con todas las herramientas, cuando hablamos de proporción, de color, de todas las herramientas de diseño que podemos tener para diseñar interiores o exteriores, también se puede que hay explicables para... Entonces, en este caso, cuando hablamos que estos diseños de jardines pueden ser un arte, la naturaleza que conforma este jardín deja de ser. O sea, deja de ser, como que evoluciona. Estéticamente va a dar un paso porque va a cobrar significancia. Entonces, de lo que era pedregosa y dura, ustedes solo ven piedras y pueden ver tierra o van a ver algunas plantas. O sea, el momento en que eso está bien compuesto, o sea, empieza a cobrar una escena y se le puede ver en realidad como una tierra de labrado, como un espacio en donde se genera vida. De lo que podría ser intransitable y peligrosa como la selva, se puede llegar a conjugar espacios armónicos preciosos. Por ejemplo, los jardines japoneses. Si ven esta imagen de aquí, la de la derecha, es una representación, ¿sí?, de una cascada conectada con un puente y aquí se ha hecho, por ejemplo, un espacio pequeño, pero a manera de poder representar un jardín del té. Entonces hay diferentes elementos que mezclados resultan en una conjunción de lo bello, del arte y de la naturaleza, sabiendo que dentro de la naturaleza está el agua, la luz, el aire, el crecimiento de las plantas, diferentes elementos que si no los manejamos bien, se nos muere la obra de arte. Entonces, esto es lo diferente en el arte con el diseño de jardines. Trabajamos con cosas vivas. Hay esfuerzos en torno a la arquitectura de los jardines por la idea de reflejar aquella añoranza que se puede tener y garantizar que sea una musa placentera. Han escuchado que hay jardines bellos en donde uno puede sentarse a descansar. Escritores van y se deleitan viendo un espacio que en realidad puede jugar con tus sentidos y generar una armonía como para que tu creatividad aflore. Entonces, es este cuadro natural bien elaborado el que puede convertirse en una musa placentera. En gran parte, el mítico sueño se va a hacer realidad, el mítico sueño de estar en paz, en armonía, en tranquilidad. Eso se va a hacer realidad cuando nosotros trabajamos bien este diseño de jardines. Ahora, los diseños de jardines, los jardines como tal, siempre nos van a hablar de una historia. Siempre nos van a contar el pensamiento de una sociedad. Los jardines que hacemos, por ejemplo, en la actualidad, jardines que se pueden hacer en la costa, se diferencian mucho de los que se hacen en la sierra. A pesar de que estamos en la misma época,
pero las condiciones culturales y de pensamiento son diferentes, las necesidades son diferentes. La imagen que les presento aquí es de Alhambra. Es un jardín hispano-árabe que está en Granada, en España. Y aquí, por ejemplo, a través de este se cuenta la historia cuando estuvo el pueblo persa, estuvo dominando a los españoles, una buena época de su vida. Entonces ellos trajeron todo el tema de su arquitectura, plasmaron su forma de pensamiento, su filosofía. Por ejemplo, ellos concebían estos grandes espejos de agua como la conexión con el infinito. Entonces era esa limpieza espiritual que se podía tener en conexión con un cielo que se reflejaba en esta agua. Entonces era un espacio de añoranza. Pero uno puede ver esto y empiezas a pensar esa civilización, qué te dice. Entonces, esto también es un elemento, un jardín es un elemento de observación, fuente de información. Ahora, nosotros abordamos en estética, ¿se acuerdan, muchachos, las pinturas rupestres, ¿no es cierto? Ahora, aquí les puedo presentar estas mismas pinturas rupestres, pero hablándoles desde el lado de un paisaje. Aquí se puede decir que el hombre tomó parte de ese paisaje para sí y lo plasmó dentro de las cavernas. En estética nosotros abordábamos que tenía un valor también espiritual y mágico, ¿no es cierto? Así estas consideraciones. Pero a la larga, ¿con quién se estaba expresando? O sea, se estaba expresando con un animalito que estaba presente en esa época. ¿Qué significaba y representaba ese animal? ¿En dónde vivía ese animal? Era como una herramienta de caza, pero era necesario. Él se vinculaba y se relacionaba. Entonces, este animalito no vivía solo en ese espacio, vivía en medio de una naturaleza. Entonces, ahí es en donde si se puede considerar que el hombre adoptó su primer paisaje a través de estas pinturas, de haber tomado un paisaje exterior y haberlo impreso con las herramientas que tenía, pero hubo una intención de relación. Se puede decir que en las primeras conexiones de paisaje era espontáneo, no había geometría. Eran trazos, eran rayas que salían en realidad de su ser. Como pueden ver las imágenes, es un diseño paisajístico. Esto se puede hablar de un diseño paisajístico, el tema de colores, las formas, los elementos. No se habla de un animal, se habla de algunos y de la relación que ellos tenían. Ahora, el hombre también le ha dado por generar sus propios paisajes. Entonces, en este caso, es una colina artificial que está en Silbury Hill, pero esta no es natural, esta hicieron los hombres. Esta había hecho 2660 años antes de Cristo. Entonces, para poder hacer esto, tuvieron que mover 339.600 metros cúbicos de rocas y de tierra, sobre 2 hectáreas. Esto está sobre 2 hectáreas de terreno. Está a 60 grados de inclinación. ¿Y por qué hace esto el hombre? ¿Para qué pudo haber hecho una colina de estas 2660 años antes de Cristo? ¿Por qué creen? ¿Qué necesidad tenía? ¿Una resbaladera? No, no funcionaba de resbaladera. ¿Para qué servía? Capaz pensaban que se acercaban a Dios. O para ver también los horizontes. Ajá. Tal Que vez para ver qué está más paisaje allá. se ve más estética. Puede ser. Ellos Por las inundaciones. ¿Por qué? Por las inundaciones. Está medio difícil porque no hay cerca ningún río. Pero, por ejemplo, ellos necesitaban poner su sello en el paisaje. Ustedes se acuerdan que en estética abordaban un arte que era el Lands Art, ¿sí? Este Lands Art se había hecho muchísimo tiempo atrás, ¿no es cierto? No es algo actual. Entonces, esto es parte de eso. ¿Por qué se hace eso? Porque el hombre quiere manifestarse en ese paisaje. El jardín es un paisaje a diferente escala, porque podemos hacer jardín desde una maceta, un espacio más grande, un tipo jardín residencial, alrededor de un parque, una ciudad y lógicamente después grandes paisajes. Este, por ejemplo, es otro sello primitivo en el paisaje que ha puesto el hombre. Este de aquí es un alineamiento Menec. Posiblemente se dice que era hecho por motivos rituales. Pusieron estas piedras, ¿sí ven? Cada una de estas piedras es 1 kilómetro de piedras. Son más de 3.000 piedras y esto data de 2.500 años antes de Cristo.
Entonces, la idea que ellos tenían era, posiblemente eran para rituales, pero es llegar a esto. El momento en que nosotros vemos esto de forma aérea, sí o no que es como tomado, como que esto tomó el espacio. Entonces es poner ese sello, esa necesidad que tiene el hombre de poder demostrar que está en vínculo con la naturaleza. Entonces, por eso es que se hacen los jardines, del tamaño que fuese. Otro sello también es de Stonehenge. Si conocen la historia de este. Este de aquí es un santuario circular, es un santuario al sol. En realidad, el diseño es una pericia porque cada una de estas piezas, de estos monolitos de piedra, son gigantescos. Llegan a pesar hasta 5 toneladas. Son piedras labradas, en realidad. No se piensa cómo pudieron haber movido estas piedras, porque no había mayores instrumentos en esa época. Mide 140 metros de diámetro, se supone que era un templo religioso, un monumento funerario, tal vez un observatorio astronómico también, y se abordan aquí diferentes relaciones con el sol. Pero más allá de lo que sirva, el hombre es lo que es el que le hizo. ¿Y por qué lo hizo? Para poner ese sello. ¿Sí? Que sería esta imagen de aquí. Vean el tamaño que tienen en realidad de piedras. Este es otro, el caballo blanco de Uffington. Este también es otro sello, tallado por los celtas, 100 años después de Cristo. Entonces, ¿por qué sella? Porque no está pintado, o sea, está grabado y el terreno es caliza. Entonces, abajo vean, pueden tenerse trazos y no son trazos pequeños, son gigantes, son bastante grandes, pero es con esa intención. El hombre quiere poner su sello en la naturaleza. ¿Ya? O las estatuas de piedra de la isla de Pascua. En estética veíamos, algunos pusieron como land art, pero no está tan catalogado como land art en realidad. Este de aquí es más una expresión de una cultura, porque estos de aquí, supuestamente estas esculturas son de los antepasados, y ellos lo que hacen es la isla de Pascua. Entonces todos están viendo hacia el mar, con la intención de ser guardianes, ¿sí ven? Le dan la vuelta. No se forman figuras ni nada, son monolitos, son elementos que tienen su significado espiritual, religioso, medio más cultural, pero no llegan a tener un significado así total. Para hacer que sea land art, no. ¿Sí? Ahora, el jardín está lleno de sensaciones. Si hablamos que el jardín se produce con la idea de que el hombre se conecte con esa naturaleza, que es ese lugar soñado, ese lugar de delicias, de armónico, eso quiere decir que juega con todos nuestros sentidos. Entonces, al igual que otras artes como la música y las artes plásticas, los jardines representan un vínculo con el ser humano hacia ese mundo exterior. Hay un objeto de disfrute y de expresión de necesidades, pero nosotros, el momento en que diseñamos un jardín, tenemos que estar conscientes que nos jugamos con las sensaciones de la gente. Entonces, los sentidos están siempre activados. El jardín en su origen tenía un significado mágico y religioso. En todos los jardines, las religiones, la una imagen aquí, no sé si es que le ven, la del lado izquierdo, ustedes pueden ver a Adán y Eva. Esta de aquí es otra representación del Edén, pero en esta de acá es la representación, en cambio, de los hindús, y siempre se relacionan también en un jardín. Los dioses hindús están muy vivos y habitan en templos, picos nevados, ríos y océanos. O sea, esa es la idea que ellos tienen, que ahí está la vida. Después se dice que hay una expresión de necesidades intelectuales y estéticas en los jardines. De inicio eran solo religiosos. En un jardín se puede alcanzar un placer intelectual y estético y hacer que este jardín sea un mundo a ser contemplado. Pero para que eso suceda, necesitamos tener un proceso creativo. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para diseñar un jardín? ¿Qué se les ocurre que podríamos necesitar para diseñar un jardín? Pamela, ¿qué se te ocurre? Antes que nada, el espacio. Eh,
Tenemos un espacio, muy bien. El espacio está dado. ¿Qué más necesitaríamos para diseñar un jardín? Vegetación. A Ya, ver la qué plantas vegetación. se adecuan al clima y al terreno, ¿no? Eso. Entonces, hablamos de un clima y un terreno. Quiere decir que primero tenemos esto que tiene factores ambientales. ¿No es cierto? Ese contexto, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene ese contexto? Belén Segovia. Pero a ver, ¿de qué exactamente? Vamos a diseñar un jardín. Entonces se nos ocurre que necesitamos diferentes elementos. Entonces estoy haciendo una pregunta así al azar. ¿Qué necesitamos? Alguien me dijo que necesitamos el espacio. Sí, sí, escuché. Alguien más me dijo que las plantas. Y que las plantas dependerían del contexto, si el clima, el viento, lo que. ¿Qué más presenten? Un buen mantenimiento. No lo escuché, se me cortó. Ya, no, tranquila, Belén. ¿Qué más está presente en ese contexto? O sea, aparte de todo, también tener un buen diseño de todo. A eso vamos a llegar, pero ahorita no. ¿Qué necesitamos? ¿Qué está dentro de ese contexto? Tal vez Todas las plantas. Las plantas. Ya, las plantas ya están. ¿Quién más está? Puede ser Pueden ser mantener piedras. Los elementos, techos, sí. A ver, ya, Un buen elementos, gusto. techos. El buen gusto, eso está dentro de un proceso. A ver. Aparte también, ¿Quién más está presente dentro de un contexto? Tal vez el estilo. Va a estar emplazado el diseño del jardín con lo que va a estar Ya, en ese es armonía. el lugar. Ya, muy El bien. Está el usuario. contexto. ¿Quién? El usuario. usuario. Muy bien. Si no hay un hombre que tome para sí ese jardín, no existe jardín. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado conversando ahorita. El hombre tiene la necesidad de poner su sello dentro de un jardín, dentro de un paisaje. Si no hay un hombre que lo tome para sí, no existe. Entonces hagan de cuenta que este es objeto-sujeto. El objeto va a ser el jardín, el sujeto es el hombre que lo va a diseñar y después es el hombre que lo va a tomar para sí. Estamos claros. Ahora, ¿ese hombre viene solo al mundo? ¿Qué tiene ese hombre? ¿Qué le identifica al hombre? Su personalidad. Lo que le Personalidad. gusta. Muy bien. ¿Qué más le identifica al hombre? Cultura. La cultura. La que pertenece. Muy bien, chicos, su cultura. Entonces, va a depender de qué sensibilidad tiene él con el mundo, como para poder saber cómo cubrir sus necesidades. Entonces, sí, efectivamente, les decía, los cuencanos, el momento que diseñamos para cuencanos, lo hacemos de una forma, pero si nos toca diseñar para gente de Machala, lo vamos a hacer de otra. Para gente de Guayaquil, de otra. Porque además la disposición de los espacios son diferentes, el clima cambia, pero la gente es diferente. Los espacios de estrés también se tiene que adaptar. Muy bien, chicos, muchas gracias. Ahora, el momento en que nosotros hacemos un lugar que sea armónico, que se vea con unas reglas claras de composición, que tuvo una implicación de un proceso creativo, podemos asumir que puede llegar a tener un valor como una obra de arte. Independientemente del aspecto, del gusto, de la función. Aquí sí, para que se queden claros. ¿Quién me dijo, por ejemplo, de un tema de espacio? Ya, no importa el espacio que tengamos. Nosotros podemos hacer un jardín desde una maceta. Jardines verticales, cubiertas, terrazas, lo que sea, hasta grandes parques. No importa incluso de la función que se le vaya a dar a ese espacio. Puede ser un huerto, puede ser un jardín acuático, de emociones, de sensaciones, no importa. Más allá de eso, si en el jardín se repiten principios compositivos claros y se puede observar que están en armonía las leyes del universo conjugadas en ese espacio, esta armonía se habla de un tema de relaciones musicales, de combinación de colores, de cosas pequeñitas a cosas más grandes, de transición. Bueno, eso ya vamos a ver en herramientas de diseño. Pero si se habla que tiene una armonía con todo,
se puede llegar a decir que tenemos una obra de arte en cuanto a un tema de diseño de jardines. Y nosotros sí utilizamos de todo para un diseño de jardines. El agua, los árboles, la sombra, los pisos, el mobiliario, esculturas. El hombre como tal, la necesidad del hombre también está dentro de este espacio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características del jardín en todas las épocas? Primero hay una oscilación perpetua. Oscilación quiere decir entre que sí y no. Quiero, no quiero. Entonces, por ejemplo, casi siempre se han jugado en que un espacio verde, este jardín, ¿es naturaleza o es un artificio? Puede estar dentro de una disciplina arquitectónica, o sea, algo así muy estructurado, o puede tener una libertad pictórica. Se puede ver que está estructurado o genera sensaciones más de libertad. Ahora, cualquiera de estas oscilaciones entre la una y la otra, de la atracción predominante que se utilice. Por ejemplo, ven esta imagen que está en la parte de acá abajo. Ese de aquí es un jardín inglés. Es un jardín inglés en donde ustedes no van a ver senderos, ni van a ver que los árboles están podados así como cuadraditos. No, se le ve en libertad. Entonces, por aquí, por ejemplo, aquí lo predominante es la naturaleza, la libertad pictórica y la sensación. ¿Sí ven? En cambio, ya les voy a mostrar, hay otro jardín que es un jardín más clásico, en donde es todo lo contrario. Se nota que el hombre de Adred quiere hacer formas con la naturaleza. Como en todo fenómeno artístico, en la arquitectura de jardines, siempre va a haber una evolución histórica. De jardines egipcios hasta llegar a jardines del Renacimiento han pasado algunos años y un poco de concepciones. Ahora, se dice que el jardín también está relacionado con más artes. Y dentro del marco de las artes, los jardines tienen un sitio muy particular porque se van a llevar con la naturaleza. La música, por ejemplo, es un arte, ¿no es cierto? Pero a la música, si es que ustedes se les pierde el do, sí, pues no suena lo mismo, pero le ponen el do y continúa la canción. En un jardín que pueda ser considerado una obra de arte, si se les muere el árbol, y es el árbol que estructuraba el jardín, se acaba gran parte de esa obra. Entonces, eso es lo que nosotros nos jugamos en un diseño de jardines. El mantenimiento. Alguien me habló por ahí de mantenimiento. ¿Quién fue el que habló de mantenimiento? Dijo mantenimiento cuando les pregunté de contexto. Yo. Hoy día están muchos que no les veo quién me dice yo. Diga nombre. Y yo, Leslie. Ah, Leslie. Muy bien, Leslie. Bueno, hacemos eso. Antes de nosotros tomar la decisión de cuál es la vegetación, tenemos que hacer un horror de consideraciones. Clima, tiempo del cliente, riego, si tiene plata o no tiene plata, o sea, necesitamos de ver un horror de factores. Pero antes de llegar a complicarnos tanto, que estos elementos naturales forman parte vital de nuestra obra de arte. Están siempre sujetos a las leyes de la naturaleza también, porque quién sabe que les cuidamos y por ahí cayó un rayo y le quemó al árbol. O que llegaron... Sí, Ana Carolina. Perdóneme que le interrumpa, pero tenemos otra clase a las 4. Ya acabo, no me demoro mucho más, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ahora, se dice que también está emparentado con la música porque hay una eterna concepción e inmediatez del sonido. Y el pintor también puede tomar parte de esta naturaleza para pintarlo y llegar a cuadros excepcionales. Entonces, empezamos a relacionarnos. Este de aquí es un jardín más clásico, chicos. No sé si es que en este caso pueden ver, aquí a los bordes está vegetación, tiene setos, pero están recostados y son tan altos que casi se puede ver que tienen la misma proporción del elemento arquitectónico de fondo. También tienen otros bordes aquí, si ven otros arbustos pequeñitos, bien podados. Aquí, por ejemplo, no se le deja en libertad a la naturaleza. Aquí es que hablamos que esta naturaleza es más artificial, no es como la otra que se le ve en libertad. Es como para poderles poner a pensar en estos dos temas. Ahora, un jardín va a implicar intuición.
reproduce la naturaleza libre, la imagen tiene que ser sencilla o suntuosa y casi siempre se va a mostrar sorpresas o simbolismos en los jardines. La comprensión de un jardín es casi inmediato. Ustedes llegan y los sentidos afloran inmediatamente, sobre todo por la escala en la que se trabaja. Ahora, en esta concepción del jardín hay una idea rectora. Uno empieza pensando qué quiere de un jardín. Después ve un proceso compositivo, qué herramientas tengo para llegar a ese jardín. Y a través de esto se va a reflejar el gusto, la sensibilidad y la cultura de quien lo diseña. Y lógicamente, como les decía, en un contexto va a influenciar el clima, la vegetación, los factores ambientales. Pero todos estos no son determinantes. La manera del que somos capaces de con todos los recursos que tenemos. A eso es a lo que llegamos. Para acabar, muchachos, les traje unas imágenes de jardines que se han dado en la historia. Entonces, aquí van a encontrar este jardín renacentista italiano. Igual, si es que ustedes recuerdan las clases de estética y se relacionan que qué pasó en el Renacimiento, van a ver que también en estas expresiones de arte se puede observar ese pensamiento. Aquí la idea es que las normas de arquitectura sean súper rígidas, que el hombre domine sobre lo natural. Entonces, si ven la cantidad de podas que tienen, y el jardín forma parte de la casa, porque aquí ya se empiezan a abrir las puertas, porque hay un espíritu más libre. La otra imagen que trae a la derecha es un jardín paisajista del siglo XVIII, y este es el mismo jardín inglés que les mostré hace un momento, en donde la mano humana está oculta. Uno no se da cuenta que esto no es hecho por el hombre, no es hecho por la naturaleza, sino es hecho por el hombre. Es una ideal de la belleza pura. Aquí tenemos el jardín árabe. Aquí es la semejanza de un paraíso maometano, en donde el deleite y ese ambiente íntimo tiene que conjugar con lo bello y lo natural. Hay una aspiración del arte y del entorno. Mientras que al lado derecho hay un jardín japonés. Estos son preciosos, la verdad. Hemos de tener un trabajo sobre el japonés para que puedan ver las concepciones filosóficas que están detrás de un japonés. Aquí hay una identidad del hombre con el cosmos y la divinidad, sirven para la meditación, la oración, y son símbolos de gran... Acabamos, muchachos, indicándoles que hay una valoración histórica por el arte de jardines. Ahora hay jardines que la UNESCO les tiene protegidos, asimismo como recursos de patrimonio cultural de la humanidad, porque representan y significan algo, porque han tenido una concepción, un orden de su creación. Entonces se puede hablar que estarían entre el camino entre el arte y la naturaleza, que se considera mucho la esencia en cuanto a la forma artística, ya que en un jardín se pueden fundir las artes. Aquí se puede dar la música, se puede dar la pintura, la escultura, se puede dar la poesía. A eso es a lo que llegamos. ¿Qué pasa con el jardín de ahora? El jardín de ahora tiene una atracción más fuerte hacia un natural. Lo que les decía, como para que puedan reflexionar también. Ahorita hay un problema porque la gente se olvidó de la naturaleza y ahora está regresando. Entonces, sea lo que fuera el espacio que sea, por más pequeñito que tengan, la gente quiere volver con la naturaleza. Ahora sí, depende de la tendencia y del estilo, que eso ya vamos a abordar en otra clase. Los jardines ahora son un antídoto a la tecnología. Hay una vasta gama de temas y la idea es tener siempre una fase de renovación, que estén en continua renovación estos espacios. Las experiencias del pasado se las trae para ahora, pero se suma la tecnología moderna. Entonces, igual vamos a encontrar fuentes de agua, espejos, vamos a encontrar esculturas, mobiliario, pero en este pensamiento moderno, el arte de los jardines se le asigna dentro de un campo más amplio que se llama arquitectura paisajística. Listo, muchachos. ¿Estamos claros con los conceptos que hemos visto el día de hoy? Sí, Gaby, gracias. Listo, muchachos. Entonces, para acabar, porque se tienen que ir a clases, por favor, pueden abrir el campus luego. Ya les dejé lista esta clase también para que le puedan revisar. Necesitan igual hacer alguna observación para la próxima clase del día miércoles, no hay ningún inconveniente, pero también está un trabajito ahí que le pueden considerar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre arquitectos o diseñadores de jardines. Entonces, ustedes van a encontrar un referente y vamos a plantearla. Ahora, este trabajo vamos a hacer en parejas.
Ustedes entenderán, son bastantes ahora y no voy a poder hacer revisiones de uno por uno. En realidad se me va de las manos, estamos como 30 y algo. Entonces vamos a trabajar en parejas. Revísenle si tienen alguna duda, podríamos igual solventarla, me escriben si tienen algún inconveniente, pero les he añadido también un link en donde ustedes pueden encontrar los 10 mejores paisajistas. Entonces pueden abordar uno de ellos. La idea en realidad, chicos, sería no repetir la información porque vamos a exponer al referente que ustedes le ubiquen. Entonces, si es que ustedes igual entran, ya tienen parejas y me pueden mandar, podríamos estar igual por el chat, me mandan cuál es su pareja y de quién van a ser y la obra, les agradecería, en ese caso saben todos y no se duplica la información. Gaby, ¿podríamos unir a todos los que faltan al grupo que teníamos de estética? Claro, Belén me parece que es la presidenta de nuestro curso, ¿no es cierto? Sí, soy yo y Manuela. Muy bien, Belén y Manuela. Entonces, si es que tal vez les comparten los teléfonos a ellas para que les puedan sumar y hacemos un solo grupo. Sí, ¿Les parece? Listo. Entonces, en el transcurso de hoy de la tarde, bueno, creo que se van de clases. Tal vez hasta la noche puedan mandar ya cuáles serían los grupos. Sí, sí, Gaby. Vean los grupos, qué paisajista, qué profesional van a abordar y la obra, porque hay que mostrar un ejemplo de la obra que a ustedes les gusta, y sobre todo con lo que hemos conversado, como para que puedan exponerle. ¿Estamos, chicos? Sí, Gaby. Ya, profe. Sí. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, quedemos así. De aquí nos volvemos a ver el día miércoles. Sí, el día miércoles. Entonces, hasta el día miércoles ustedes les suben el trabajito. Yo les voy a dar chance igual como para que puedan tener hasta el mediodía del día miércoles, para que tengan un poco de tiempo, pero que la tarea ya esté realizada para el día miércoles. Ya. ¿Ya? El miércoles ya viene otro trabajo. Ya, Gaby. Les agradezco mucho. Que tengan buena tarde. igual, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias, muchachos. Igualmente. Cuídense.